segunda sesión de este evento que hemos llamado Chile Nobel, que es el primero que esperamos de muchos y que hemos organizado en estos 3 días apretados entre un fin de semana y un fin de semana largo, hablando un poco de ciencia para saber un poco más acerca de los premios Nobel, acerca de la investigación que se hace también en Chile y en particular en nuestra universidad relacionada con los máximos galardones de nuestras disciplinas y logrando un momento de convivencia, ¿no? entre ojalá las distintas disciplinas que se cultivan en esta facultad. Y ahora, digamos, estamos disponiéndonos para la última sesión de esta jornada y de este ciclo, hablando precisamente de la disciplina que de alguna manera inició esta idea que permitió incubarla, que es el Premio Nobel de Física, ¿no? Francisco, tú tienes algo que contar. Sí, bueno, este Premio Nobel fue bastante especial para mí. Trabajo en materia condensada, en aisladores topológicos y es el Premio Nobel de este año. Así que mucha gente se me acercó a preguntarme, bueno, ¿cuándo nos vas a dar una charla del Premio Nobel? ¿Cuándo vas a contar de qué se trata? Y hacer una charla más o menos de divulgación de qué son los aislantes topológicos. La verdad, no me sentiría cómodo. No estoy tan familiarizado con el área como para hacerlo, así es que en parte quise buscar a alguien que sea un experto de más categoría y por otro lado sacarme un poco la responsabilidad y buscar a endosarla a alguien más. Bueno, y creció la idea de, bueno, invitemos al mejor expositor de Chile de esta área, pero ¿por qué no hacemos lo mismo con las demás áreas? ¿Por qué no hacemos lo mismo, por ejemplo, con fisiología, autofagia? Qué palabra tan rara, me gustaría saber de qué se trata. Y así, teoría de contratos. Justo estaba el asunto de, todo el mundo estaba reclamando por los contratos de la autopista. ¿Hasta cuándo nos siguen robando las autopistas? ¿Por qué no se puede cambiar? Bueno, el Premio Nobel de Economía se trata de eso. Y así sucesivamente hasta que quisimos hacerlo todo. Y a nuestros matemáticos que están al lado de nosotros, a pesar de que están en el edificio, también tienen el último teorema de Fermat, que es algo que ha trascendido a la cultura popular. Así es que así nació este evento y nos gustaría que continuara los próximos años. Y también por el asunto del cincuentenario que organizó Víctor junto con otra gente, Libedinsky. Ya teníamos un precedente de que nos interesan los Nobel, nos interesa saber qué es lo que está pasando en ciencia, una visión más general. Y bueno, ahora sin darle más la lata, voy a presentar a Luis Foa. Luis Foa actualmente se desempeña como profesor asociado de UCHEF, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en el programa que es muy cercano a nosotros, ya que tenemos un doctorado, el posgrado en común. Luis estudió en Córdoba, hizo su licenciatura y su doctorado, luego pasó por los mejores centros del mundo, por Grenoble, Dresden, Abdus Salam International Center for Theoretical Physics en Italia y se fue a Córdoba y ahora está en Chile finalmente. Y nos va a hablar sobre el Premio Nobel de Física, que es justamente los materiales topológicos. Gracias. Bueno, muchas gracias Francisco y muchas gracias a la organización por la invitación. Gracias por la introducción. Estoy muy contento de estar aquí hoy. Es la primera charla que doy acá en Ciencias, así que bueno, estoy muy contento por eso. Y aún más contento, un poco como decía Francisco, de que el tema sea aislantes topológicos, aunque es cierto que, o propiedades topológicas de la materia relacionadas con el Premio Nobel de este año, aunque es cierto que es un desafío grande, pues es un tema que es un poco duro de transmitir y que está particularmente, creo, mistificado. Yo lo que voy a hacer hoy durante esta charla es tratar de desmistificarlo un poco. Vamos a ver si tengo éxito o no. Bueno, les pido que en cualquier momento siéntanse libres de interrumpirme durante la charla. Lo vamos a tratar de mantener más informal. Entonces, bueno, como decía, el tema tiene que ver con el Premio Nobel de Física de este año. Cada año, alrededor del mes de octubre, primeros días de octubre, hay bastante excitación en la comunidad, no solo en física, sino en otras áreas, por la entrega de los premios Nobel. Y cada uno, cuando llega el momento, cada año tiene su pronóstico y tiene su corazón en algún área específica.
Este año, objetivamente, parecía que el favorito era LIGO, el proyecto LIGO con el que encontraron ondas gravitacionales, y creo que era el favorito indiscutido. De hecho, si uno miraba redes sociales, por ejemplo Twitter, uno veía muchísimos artículos y gente comentando que decían efectivamente LIGO es el favorito. Pero bueno, existían físicos en otras áreas, como yo, como Francisco, que teníamos el corazón en otro lado, y eso es un tuit que puse el día antes de los premios Nobel. Decía algo así como, bueno, a pesar de todas las chances que hay en contra y de no ser el favorito, ¿será este finalmente el año de propiedades topológicas de la materia? Y bueno, fue lo que efectivamente pasó. Ahora, no es que lo haya predicho, pues de hecho esto hace muchos años que lo esperábamos, y yo hubiera pensado que se lo iban a dar a otra gente que voy a contar hacia el final de la charla, que son gente que hizo contribuciones muy importantes en temas dentro del área, pero más recientes. Y cuando uno realmente empezaba a mirar el área, se daba cuenta de que había muchas contribuciones igualmente importantes anteriores que también lo merecían, y bueno, fue de hecho el caso este año. Por eso le dieron el premio Nobel a estos tres señores, Kosterlitz, Dawles y Haldane, los tres nacidos en Reino Unido, los tres trabajando en este momento en Estados Unidos. Y bueno, fue el 50% del señor David Dawles y el otro 50% dividido entre Kosterlitz y Haldane. Un reconocimiento a trabajos sobre los que voy a comentar hoy durante la charla. Bueno, efectivamente, el momento en que nos enteramos, muy temprano en la mañana acá, algunos colegas empezaban a intercambiar mensajes. Sí, finalmente lo consiguieron, y estábamos contentos de que eso fuera así. ¿Por qué se los dieron? Bueno, se los dieron textualmente, de acuerdo a la Real Academia Sueca, por revelar secretos de la materia exótica. Eso ya daba de alguna manera una pista de que era algo bastante difícil de transmitir. Pusieron materia exótica. De hecho, si buscan, había un ranking hecho algunos años antes de los premios Nobel más temidos por los periodistas científicos. El número 1 en el ranking era propiedades topológicas de la materia, y de alguna forma en la manera en que lo presentan en el título se nota algo de eso. Y en particular ellos les dan el premio por abrir las puertas a un mundo desconocido, dice la cita, donde la materia puede alojar estados que son extraños. De nuevo, es como que va alimentando esa idea mística de que hay algo misterioso detrás y extraño. Y en particular por utilizar métodos matemáticos muy avanzados para describir fases inusuales de la materia. Bueno, eso espero que quede un poco más claro hacia el final de la charla. El programa que voy a hacer para la charla de hoy es el siguiente. Voy a iniciar muy brevemente dando algo que tiene que ver con los primeros indicios de estas propiedades, de estas nuevas transiciones de fase relacionadas con el premio Nobel, transiciones de fase que llamamos topológicas. De ahí voy a hacer una caminata ambiciosa, voy a ir desde el efecto Hall cuántico, voy a pasar por el modelo de Haldane, voy a llegar hasta los aislantes topológicos, que son probablemente el exponente más fuerte de toda esta área de investigación y la consecuencia más fuerte que tenemos hoy. Y luego lo que voy a hacer es, los trabajos por los cuales estos científicos reciben el premio Nobel ya tienen alrededor de 30 años. Entonces, a lo largo de toda la charla lo que voy a hacer es, de alguna forma, propelerme hacia el futuro y mostrar qué es lo que se está haciendo un poco hoy y cuáles son las tendencias más adelante, y eso es el final. Voy hacia nuevas cosas que se están estudiando en esta área para que tengan un panorama. Bueno, como ven, el programa es bastante ambicioso. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, a mí lo que me gusta siempre al inicio de este tipo de presentaciones, me gusta usar alguna imagen. A los físicos nos encanta usar imágenes para todo. Y acá en particular voy a usar algunas imágenes que uno siempre, cuando piensa por ejemplo en orden, uno
se arma alguna imagen en la cabeza, y de la misma forma cuando uno piensa en desorden, es algo que uno ve, un patrón, y uno reconoce el orden, reconoce el desorden, aunque en el instante inicial en que uno mira eso, uno no tenga alguna cantidad para cuantificar ese orden o desorden. Este es el caso, por ejemplo, si pensamos en el tránsito en algún lugar del mundo. Esta es una foto en Nigeria, donde ven que es un tránsito totalmente caótico, parece no haber direcciones bien definidas, los peatones se mezclan con la gente que está en auto o en medios de transporte de otro tipo moviéndose en la ciudad, y es realmente un caos, y uno inmediatamente dice acá hay desorden. Y por el contrario, si uno piensa en una imagen, por ejemplo, en una autopista, esta es una foto tomada en Alemania, creo que es autopista 2, y si ven, inmediatamente uno ve orden, como en cualquier autopista, y es una imagen bien diferente. De alguna forma, algo que voy a tratar de transmitir en esta charla es que un conjunto nuevo de materiales, que son los aislantes topológicos, son de alguna manera una puerta abierta a un nuevo tipo de orden, que como físicos, antes de la existencia de estos estudios que voy a mencionar, no los teníamos en mente. Entonces, vamos a arrancar con los primeros indicios de una manera muy gruesa. Voy a comentar sobre la transición de Kosterlitz-Dawles, que es lo que le valió al señor Kosterlitz su premio Nobel, y la mitad del premio Nobel del señor Dawles. La contribución de ellos se desarrolla en los años 70, y tiene que ver con un contexto muy fuerte que había en el momento, que es que durante mucho tiempo se pensaba que en 2 dimensiones las fluctuaciones térmicas de alguna manera no iban a permitir que uno tuviera orden en un cristal en particular, y en general en un sistema bidimensional. Y eso inmediatamente llevaba a pensar, esto por la interpretación de un teorema, el teorema de Mermin-Wagner, y esto inmediatamente se llevaba a pensar que, bueno, si no hay forma de tener orden por causa de las fluctuaciones térmicas, entonces no vamos a poder tener transiciones de fase de la manera en que conocemos transiciones de fase, como por ejemplo la transición entre pasar de hielo a agua. Uno ahí tiene una transición de fase, y para eso uno necesita estados de orden diferentes, el caso del hielo, el caso del agua. Ellos lo que hicieron en particular es hacer la forma más elegante de romper un argumento, es mostrar un contraejemplo. Y ellos en particular lo que estudiaron fue qué ocurría en materiales que son superfluidos, son materiales a muy bajas temperaturas, donde uno tiene una viscosidad que va a cero. En estos materiales siempre hay vórtices, que son como defectos topológicos que están ahí en el material. Piensen en vórtices como si fueran en los de un remolino en un líquido. Y lo que ocurre a muy bajas temperaturas es que estos vórtices están apareados, y a medida que uno aumenta la temperatura, uno pasa a otra situación donde los vórtices están solitos. Es como si uno tuviera un barco de estos de dos partes, uno en algún momento los separa y ahora navegan separados. Y esa transición es un primer caso de lo que hoy llamaríamos una transición de fase topológica. Y eso es algo que en el momento despertó muchísimo interés. Esto es como una visión cartoon. Y este caso en particular es bastante más complejo de contar. Yo lo que voy a hacer ahora me voy a concentrar en otro tipo de fenómenos que son un poco más amigables para exponer. Lo que la gente sí se dio cuenta en ese momento inmediatamente es que estaban frente a un nuevo tipo de transición de fase, una transición que esencialmente va a romper el tablero de las transiciones de fase que existían hasta ese momento. Y esencialmente va a cambiar para siempre, después de algunos pocos años, la clasificación usual que uno hace de los sólidos. Si uno piensa en las propiedades de conducción eléctrica, uno los clasifica en aislantes, en metales. Si la brecha energética es más chica, uno dice que es un semiconductor. Bueno, hay mucho más que eso, que es lo que tiene que ver con estos nuevos materiales de los que voy a hablar, que son los aislantes topológicos. Entonces, para mí, siendo físico de la materia condensada, y en particular viniendo del lado de transporte cuántico, el punto inicial para todas estas cosas es el efecto Hall.
y el efecto Hall cuántico. Entonces, antes de entrar en efecto Hall cuántico, lo que voy a hacer es voy a mencionar el efecto Hall clásico, que aparece alrededor del año 1879, presentado por este señor, el señor Edwin Hall, que esencialmente él lo que muestra es un resultado muy simple. Si uno tiene, por ejemplo, pensemos en un sistema con portadores de algún signo, pueden ser electrones, carga negativa. Si yo ahora pongo un campo magnético perpendicular a alguna dirección, por ejemplo acá en la dirección vertical, bien fuerte, y ahora hago pasar una corriente entre estas direcciones, lo que ocurre es que los portadores se deflectan hacia una de las direcciones, ¿sí? Fuerza de Lorentz. Entonces uno tiene una deflexión de portadores y ahora lo que va a pasar es que voy a tener acumulación de portadores de un signo de un lado, de otro signo del otro. Y bien, entonces esa diferencia por la acumulación de carga lo que va a hacer es inmediatamente me va a generar un voltaje transversal perpendicular a la corriente. Eso es un voltaje Hall. Entonces esa idea, que fue la que encontró el señor Edwin Hall, se utiliza con muchos fines, pero lo que a mí me interesa en particular es lo que hizo este otro señor, el señor Klaus von Klitzing, alrededor de 100 años después, en 1980. El momento se puede trazar con mucha claridad porque él lo escribe en unas notas propias. A las 2 a.m. un día, el 4 de febrero de 1980, este señor estaba haciendo mediciones en el laboratorio de alto campo magnético de Grenoble y encuentra algo que fue fascinante y que llevó bastante tiempo entender y comprender en toda su magnitud. Y él lo que hacía estaba trabajando con unas muestras muy particulares que permitían esencialmente tener un gas de electrones bidimensional en heteroestructuras semiconductoras. Piensen que ese gas bidimensional vive en este plano. Y ahora lo que hicieron fue conectar electrodos. Conectaban acá un electrodo, una fuente, un sumidero, electrodos acá en estas 4 puntos para medir voltajes. Y esencialmente pensaron en un experimento como el del señor Edwin Hall, un experimento de efecto Hall, pero en escala de acá algunos micrómetros y con un campo magnético perpendicular muy fuerte. Y en estas muestras lo que ocurría era algo muy peculiar. Lo que hacían era medían el voltaje perpendicular que se generaba a la corriente que pasaba. Con ese voltaje perpendicular y la corriente construían una conductancia que se llama conductancia Hall, y ellos lo que veían en particular es que esa conductancia Hall estaba cuantizada, aparecían platós perfectos de conductancia, y él inmediatamente lo que se dio cuenta es que los valores que estaba obteniendo correspondían a un cociente de constantes universales de cuadrado sobre h, y ese cociente era particularmente exacto. La muestra tenía bastante ruido, bastantes impurezas, y el cociente ese que él medía era exacto con muchas cifras significativas. De hecho, esa cuantización prácticamente exacta de la conductancia fue lo que desveló a mucha gente en ese momento. Él, lo que cuenta la historia es que esperó algunas horas para poder transmitir e informar a colegas sobre los datos que estaba midiendo, totalmente excitado. Y eso de alguna forma es muy distinto de lo que uno esperaría clásicamente. Clásicamente uno esperaría alguna conductancia, pero sin estos platós, sin esta estructura de escalones tan perfecta, y mucho menos que los valores fueran cuantizados en valores que tenían que ver con constantes universales. Entonces inmediatamente se generó una carrera enorme por entender el porqué de esta cuantización exacta, que de paso hoy es el estándar para medir en metrología para resistencias. Hoy uno usa este principio como estándar. Y esencialmente la explicación tiene que ver con qué le pasa a los electrones en el material cuando uno pone un campo magnético así tan alto en un régimen donde la descripción que uno usa es la descripción cuántica. Y lo que ocurre es algo muy peculiar. El material tiene un cambio bastante abrupto. El momento en que el campo es suficientemente grande, los electrones en el seno del material, en el bulto del material, empiezan a describir órbitas que son esencialmente órbitas cerradas. Entonces esos electrones no van a servir para transportar carga. Entonces esencialmente lo que ocurre es que el bulto del material se transforma en un aislante, aun cuando el material inicialmente no lo era. Y en los bordes lo que va a ocurrir es que ahora cuando uno llega a una terminación de la muestra,
por el hecho de que hay una terminación, aparecen estas órbitas que son como se llaman skipping orbits, son como órbitas donde un electrón así se va chocando y va rebotando y dando vueltas como está esquematizado ahí. Y inmediatamente lo que uno ve con este esquema así tan pictórico es que a lo largo de los bordes sí puede haber transporte, y el transporte es muy particular. Lo que pasa es que los electrones que se mueven a lo largo del borde se mueven por el borde como si el borde fuera una calle de una sola vía, una calle de una sola dirección. Entonces el bulto del material se transforma en un aislante. Por los bordes tenemos estados que esencialmente son estados que van en una única dirección, son estados que uno llama quirales. Entonces fíjense, sobre este borde tenemos acá estados que van en esta dirección, sobre el borde opuesto van en la dirección opuesta, y eso inmediatamente da una idea. O sea, tenemos estados de bulto localizados, estados de borde que se mueven en una sola dirección. Esto tengo que enfatizar que se produce con campos magnéticos muy altos y a temperaturas bastante bajas. Entonces son condiciones de alguna forma extremas sobre el material. ¿Por qué esto ocurre? Uno lo puede entender de manera simple usando ese esquema conceptual que les acabo de comentar. Lo que ocurre es que para tener un cambio acá en estas conductancias, tener una baja de conductancia quiere decir esencialmente agregar posibilidades para tener retrodispersión, para que un electrón que viene, por ejemplo, de la fuente, pueda volver hacia atrás. ¿Sí? Y eso es lo que me va a producir resistencia o disminuir la conductancia. Entonces, acá si yo pienso que tengo un electrón que viene desde la fuente, entra al sistema, la única manera que tiene de pasar es ir desde la fuente hacia la derecha por este estado de borde que está acá arriba. Y ahora lo que va a ocurrir es que la única manera que tengo de que ese electrón tenga retrodispersión, o sea, de que vuelva hacia atrás, es que atraviese toda la muestra, llegue hasta el otro borde y recién encuentre el estado que está volviendo. Porque no hay sobre ese mismo borde electrones que vuelvan. Entonces, los únicos estados posibles que yo tengo para tener retrodispersión están en el lado opuesto. Pero lo que les dije antes es que dentro de la muestra, esencialmente, el material se comporta como un aislante. Entonces lo que ocurre es que la única forma de tener retrodispersión es pasar de un borde al otro por toda la brecha energética que hay dentro del material, y eso es un proceso que se suprime exponencialmente. Esencialmente tendría que hacer tunneling a través de la brecha energética que hay en el bulto del material, y eso es un proceso suprimido exponencialmente, y por eso es que la cuantización es exacta dentro de este esquema donde vemos cuáles son los estados. Eso es una explicación simple, pero no es la más elegante. Una explicación mucho más elegante de esto es la que encuentra el señor Dawles en 1982, en este paper que es muy famoso. Normalmente uno a este paper lo llama con las siglas de los autores, TKNN. Y él lo que encuentra es una conexión directa entre estos platós de conductancia, entre estos escalones, y una cantidad que es una cantidad matemática que uno llama un invariante topológico. Esencialmente lo que podemos pensar es que, por ejemplo, si yo arranco con algo de la forma como una naranja y lo empiezo a deformar, lo deformo lentamente, y hay toda una región de deformaciones donde lo que puedo ver es que efectivamente el objeto, si bien se ve diferente, sigue teniendo el mismo número de huecos. En el caso de la naranja no tiene ningún hueco. Ahora, yo en algún momento lo que puedo hacer es hacer trampa y hacerle un hueco al material. En ese momento, que acá es este POW que ven acá, lo que pasa es que lo deformé y estoy en una transición topológica. Pasé de tener 0 agujeros en el sistema a tener 1. Y lo puedo seguir deformando continuamente sin cambiar el número de agujeros, y en algún momento eventualmente podría hacer trampa de nuevo y hacerle un hueco más a esta forma. Piensen que es algo que están moldeando en arcilla, por ejemplo. Entonces lo que vamos a ver es que esencialmente si yo empiezo a contar a lo largo de esta línea el número de agujeros que tengo en mi forma, lo que tengo toda una región donde hay 0, luego una zona donde hay 1, donde hay 2, donde hay 3, y eso esencialmente es lo que ellos propusieron, que es lo que está pasando en el caso de esta conductancia Hall, esta conductancia debido a ese voltaje transversal que aparece por la separación de cargas. Ahí lo que ocurre esencialmente es esto: empezamos a tener estos platós, y esos platós están directamente relacionados a un invariante topológico, que es lo que demostraron ellos. ¿Por qué estas transiciones son distintas de todas las transiciones que conocíamos hasta ese momento?
Siguiendo la línea histórica, la siguiente contribución crucial llega de la mano del señor Haldane, en un momento en que esto creo que es su trabajo principal por el que consigue el premio Nobel. El señor Haldane esencialmente tuvo la idea de que podríamos lograr algo similar a lo que yo les contaba que pasa en este efecto Hall cuántico entero, pero ahora sin un campo magnético, como una propiedad de un material, una propiedad intrínseca de un material. Entonces él tiene la idea de que él podía armar un modelo donde se veía física similar, pero ahora como una propiedad interna del material. En el caso del efecto Hall cuántico entero, lo crucial es que uno logra ese estado de orden donde ahora uno tiene electrones que se mueven por bordes de manera muy muy ordenada, pero uno lo logra gracias a un estímulo externo que es el campo magnético. Y él lo que se le ocurre es armar un modelo de red donde podía tener cosas similares, pero por términos que aparecían en su modelo. Y él lo que le llama, publica este trabajo en 1988, que se llama Modelo para un efecto Hall cuántico sin niveles de Landau. Los niveles de Landau son los niveles que aparecen en presencia de un campo magnético. Esto lo podremos reescribir como Modelo para el efecto Hall cuántico sin un campo magnético. Si quieren, sería una forma de contarlo. Su modelo era bastante, que no lo voy a contar en detalle, aunque si hay preguntas me encantaría volver sobre esto. Su modelo tenía un punto débil, que era un modelo matemático sin una idea de una realización física que lo llevara a la práctica. La idea era extremadamente interesante, pero el modelo no tenía, o el trabajo no se mostraba, una idea de cómo llevar eso a un material. Y de hecho él de manera bastante honesta lo escribe dentro de las conclusiones de su paper y dice que aunque el modelo particular que presentamos acá es poco probable de que sea directamente realizable, indica que en principio podemos conseguir física como la del efecto Hall cuántico entero en un contexto más amplio de fenómenos. Y eso es algo que él lo comenta. Y el mecanismo que permitiría que esto se lleve, este tipo de física se lleve a materiales, tuvo que esperar 17 años más para conseguirse. Y son probablemente, es un caso de una contribución tremendamente fuerte que estuvo dormida durante mucho tiempo hasta que alguien tuvo un clic que permitió llevarlo a la práctica. Ese clic lo tuvieron Charles Kane y Eugene Mele, quienes en 2005 publican un trabajo que se llamaba Efecto Hall cuántico de spin en grafeno, y que esencialmente lo que logran es dar una idea de cómo llevar física similar a la del modelo de Haldane ahora en un material, y lo que va a entrar es una interacción intrínseca que hay en muchos materiales, que es la interacción spin-órbita. Voy a volver sobre eso en un rato. Lo importante es que aunque el modelo del señor Haldane era muy loco, se hizo experimentalmente de manera efectiva en materia ultra fría, fermiones ultra fríos. En el año 2014 es este trabajo acá de Yotsu y colaboradores en el grupo de Eslinger en Zurich. Ellos lograron realizar este modelo, medirlo en materia ultra fría de una forma efectiva, y esto creo que también ayuda mucho al premio Nobel de este año. De hecho está mencionado dentro de las razones que da la Real Academia Sueca en sus documentos. Y lo que les decía, esto es tomado de Google Scholar. Si ustedes ven las citas que tiene a través del tiempo el paper del señor Haldane, van a ver que hasta el año 2005 prácticamente estaba muy bajo. El año 2005 eso eran 11, acá en 2015 está alrededor de 400 en un mismo año por ese trabajo. Es esencialmente, creo que uno de los ejemplos más lindos de una joya durmiente. Este trabajo estuvo dormido durante muchos años. La comunidad esencialmente o no lo vio o no lo lograron poner en contexto. Y algo que dijo el señor Haldane a poco tiempo de recibir su premio es que enfatizaba el hecho de que cuando uno encuentra algo, lo importante es guiarse por el nivel de, uno dice, bueno, uno encuentra algo, uno al principio no sabe si eso va a ser útil o no, pero él dice lo más importante es darse cuenta de que algo es interesante.
Y en este caso creo que era claro, es probablemente uno de los papers más bonitos que hay. Los resultados que tenía eran claramente interesantes, aunque nadie le encontrase la utilidad durante muchos años. Y esta es una foto que postea la esposa del señor Haldane del día del premio Nobel. Muy temprano en la mañana, después de que recibe la llamada, estaba garabateando unos dibujitos de su modelo en una pizarra para poder contarle a la prensa algo de estas cosas complejas que le sirvieron para ganar el premio. Más tarde en la mañana, dando clases ese mismo día en Princeton, pueden ver que realmente mantuvo su rutina. Y bueno, gran parte del impacto que tiene toda esta área hoy se debe al trabajo de todavía más gente que esencialmente lograron llevar esto a un nivel todavía más alto. Entre ellos el señor Molenkamp, por ejemplo, que es un experimental que trabaja en Würzburg, que fue el que hizo los primeros experimentos que muestran la física esta desarrollada sobre los hombros del anterior. Esencialmente, si uno va desde Klaus von Klitzing, piensa en Dawes, piensa en Haldane, piensa en Kane, en Melle, y una serie de físicos todavía más que fueron refinando modelos para proponer materiales donde esto se iba a realizar, y esos materiales son los llamados aislantes topológicos, y el primer experimento en eso llega en 2007 de la mano de este señor. Y eso significa una revolución enorme. Esencialmente, en comparación con el efecto Hall cuántico entero que les contaba, ahí el ingrediente central es tener un campo magnético, y uno necesita condiciones bastante extremas, de muy baja temperatura, campos magnéticos altos. En el caso de los aislantes topológicos, el rol central lo juega el acoplamiento spin-órbita. El acoplamiento spin-órbita es, pensamos que los electrones están dando vueltas alrededor de un núcleo, y si ahora uno se para en el marco de referencia de esos electrones, esencialmente lo que van a ver es un campo magnético debido al núcleo que para ellos se está moviendo si uno está parado en el marco de referencia del electrón. Entonces va a haber un acoplamiento del spin con ese campo magnético efectivo, eso es el acoplamiento spin-órbita. Ahora la idea es que ese acoplamiento spin-órbita va a tomar el lugar del campo magnético externo, y ahora lo que uno va a ver son propiedades del cristal, donde están los electrones. Y en principio eso permitiría tener física similar a la del efecto Hall cuántico, pero ahora en condiciones que van a ser más normales. Uno a priori no necesita un campo magnético externo. Si el material tiene una brecha energética suficientemente grande, entonces uno lo podría ver incluso a temperaturas mucho más altas, y ¿por qué no temperatura ambiente? La diferencia más grande que hay entre ambos casos es que en el caso del efecto Hall cuántico con un campo magnético, uno en los bordes tiene estados que se mueven como si el borde fuera una calle de una sola dirección. En el caso de los aislantes topológicos, donde la interacción spin-órbita está entrando, en un caso bidimensional, lo que ocurre es que uno tiene un estado que se mueve en una dirección para un spin, digamos spin-up, y otro que se mueve en la dirección opuesta para el spin down. O sea, aparecen estados que son contrapropagantes dependiendo del spin. Pero si uno mira cada componente de spin, es muy similar a lo que uno tenía en el caso del efecto Hall cuántico entero o en el modelo de Haldane. Esencialmente, uno lo que puede mostrar es que uno puede armar un modelo donde para cada componente de spin uno tiene un modelo de Haldane con alguna ligera diferencia. Ahora, toda esta física no existe solo en 2 dimensiones, existe también en 3 dimensiones. Uno en 2 dimensiones es más simple porque uno tiene estados de borde, pero en 3 dimensiones uno ahora lo que tendría es un material donde uno tiene un aislante en el bulto y ahora uno tiene estados de superficie. Y esos estados de superficie a priori se van a mover de manera más desordenada, van a ser más complejos de entender. Y para contar eso, usualmente algo que me gusta mostrar es una metáfora de Jean Melle, que es la metáfora del kindergarten para esto, que es la siguiente. Él compara y dice, bueno, los estados de borde en un aislante topológico bidimensional son como chicos que están tomados de la mano, ¿sí? Todos muy ordenaditos, es muy fácil de ver, es muy lindo, pero si ahora uno los suelta y los deja que jueguen en el parque, eso se vuelve algo bastante más complejo, y es lo que pasa en los estados de superficie de un aislante topológico 3D. Son bastante más difíciles de controlar, son más difíciles de entender.
Entonces, hasta acá, ¿cuáles son las propiedades que diría más salientes de este tipo de física de aislantes topológicos? Bueno, uno necesita una brecha energética para los estados en el bulto, uno necesita tener esencialmente alguna energía finita para tener excitaciones, aparecen estados de borde o de frontera el momento en que uno termina el material, y eso es algo que es una marca, digamos, una pistola humeante de tener estados, de tener un aislante topológico. Esos estados de borde son muy particulares por una razón que voy a comentar ahora, que tiene que ver con una de las piedras basales de la teoría. Una de las piedras basales de la teoría que hace que esto sea muy distinto de física de superficies en otro contexto es lo que se llama la correspondencia bulto-frontera, la correspondencia bulk-boundary. Lo que ocurre, a diferencia de lo que pasa en materiales normales, es que en un aislante topológico es el bulto del material el que determina qué ocurre en su frontera. Cómo uno puede modificarlos en el momento en que uno, por ejemplo, funcionaliza la superficie o el borde con algunas moléculas que uno pudo sintetizar en el laboratorio. Bueno, acá lo que ocurre es que eso va a operar de manera muy distinta. Lo voy a comentar ahora en un minuto. Lo importante es que esa acción del bulto sobre la frontera está caracterizada por lo que uno llama un invariante topológico. Un invariante topológico es esencialmente un integral sobre el espacio de momentos del cristal, de momentos cristalinos o de cuasimomentos. Si uno, cada estado de un electrón en un cristal, uno lo puede etiquetar con lo que uno llama un momento cristalino. ¿Sí? Piensen en ondas planas, el K de esas ondas, esencialmente me va a servir como una etiqueta. Y ahora uno lo que hace es integra sobre ese espacio de etiquetas algún kernel que esencialmente va a estar dado por las funciones de onda del bulto del material. O sea, todo este invariante topológico va a estar construido con una propiedad del bulto del material. Y lo interesante es que como esto es un integral sobre espacio de momentos, es algo que es no local. No es un integral sobre alguna variable espacial, es un integral que esencialmente va a dar algo que va a ser no local. Entonces lo que termina ocurriendo es que uno ahora, si uno tiene algún dado material, ese material tiene un invariante asociado que está bien definido. Si uno tiene un aislante, ese aislante tiene un invariante asociado que está bien definido. Ese invariante está dado por los autoestados que tiene el sistema, que si piensan en ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, uno saca autovalores y autovectores. Los autovectores son los que determinan el invariante topológico, no los autovalores. Los autovalores o las autoenergías es lo que uno usa todo el tiempo en las teorías tradicionales de transiciones de fase para calcular las energías libres. Bueno, esas energías libres les falta información, esa información es de los autovectores que entran en el invariante topológico. Ese invariante topológico podemos pensar con los dedos, que esencialmente lo que hace es cuenta el número de nudos que tiene la función de onda de un sistema, o huecos que tiene la función de onda en el esquema este de las tazas que les mostraba antes. Entonces ahora lo que tenemos es que si yo tengo dos aislantes que desde el punto de vista de sus energías se ven iguales, yo puedo distinguirlos calculando el invariante topológico y podría tener dos aislantes que tienen el mismo espectro de energía, pero que difieren en su invariante topológico. Uno tiene un hueco, otro tiene tres. Pensemos que este corresponde a lo que uno llamaría un aislante trivial, el otro a un aislante topológico. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora acá pongo una frontera entre una zona que es aislante trivial, aislante topológico, lo que va a ocurrir es que si yo quiero pasar de una zona a la otra, la única manera es, como el invariante topológico está bien definido de cada uno de los lados, la única forma de poder tener ese salto de un invariante a otro es pasar por una región del espacio donde el invariante no está bien definido. Y el invariante no está bien definido para un metal. Entonces, esencialmente uno lo que va a necesitar es, en el momento de pasar de un aislante trivial a uno no trivial, es cortar ese nudo y generar una zona donde el invariante no está bien definido, que es un metal, que es esencialmente un estado que va a tener energías dentro de la brecha de excitaciones, dentro del gap.
Y eso es lo que está representado acá. O sea que esencialmente para pasar de una zona a otra tengo que pasar por una zona donde haya estados que sí conducen. Y esos son los estados de borde que están definidos por las propiedades bulto del material, bulto de lo que hay del otro lado, que puede ser el vacío, que uno lo puede pensar como un aislante con una brecha energética muy grande. Entonces, ahora lo que es interesante es que este número, que es el invariante topológico, me va a permitir generar transiciones de fase que están más allá de las transiciones de fase usuales, que uno tiene, por ejemplo, en todas las teorías donde uno lo único que usa es las autoenergías del sistema y no sus autovectores. Entonces, este tipo de transiciones que vamos a tener ahora son diferentes a todas las que habían sido predichas antes. Volviendo al ejemplo que les hablaba de física de superficies, pensemos que tengo algún aislante trivial, no topológico, pintado acá en celeste, y ahora se me ocurre funcionalizar la superficie de ese aislante con mis moléculas favoritas. Supongamos tioles, los pongo acá sobre la superficie. Normalmente los estados, esto es energía, esto es espacio de momentos, estas son las bandas del material, en gris están las bandas que corresponderían al bulto, en verde las bandas de los estados que viven más cerca de la superficie. Al momento de funcionalizar, lo que voy a hacer en general en un aislante normal es cambiar dramáticamente los estados de superficie. Las bandas acá que están en verde cambian y cambian bastante. ¿Sí? Esas bandas cambian y ahora el nivel de ocupación eventualmente también, porque estas moléculas con las que funcionalizo me agregan o me sacan carga, y eso hace un cambio bastante grande y es por lo que uno se interesa mucho cuando uno hace física de superficies. Ahora, si hago lo mismo a un aislante topológico, esto cambia drásticamente. Lo que ocurre es que en el caso de un aislante topológico lo que voy a tener son las bandas del bulto, que son estos en gris, y voy a tener algunos estados que tienen que hacer un puente entre la banda de conducción y la de valencia, porque estos estados son esencialmente la zona metálica por la que tengo que pasar al hacer la transición desde el material hasta el vacío. Y ahora al funcionalizar lo que ocurre es que esencialmente a los estados de superficie no los cambio mucho. El número de estados va a seguir siendo igual, la dirección en que se propagan va a ser igual. Eventualmente lo único que voy a cambiar es el potencial químico, la ocupación del sistema. Y eso hace que los estados de superficie o de borde en uno de estos sistemas sean mucho más robustos que en un sistema normal, en un aislante normal. Bueno, ¿qué podemos hacer una vez que tenemos este tipo de estados tan particulares de borde y este tipo de cosas exóticas? Bueno, podemos pensar en hacer, por ejemplo, computación cuántica, porque tenemos estados que son muy robustos a interactuar con su ambiente. En ese sentido, la gente está pensando en dispositivos de baja disipación, tratar de guiar o controlar el movimiento de estados cuánticos a voluntad. Algo que también ocurre y uno encuentra es que la mayor parte de los aislantes topológicos son excelentes materiales termoeléctricos, y a mí lo que me parece más interesante es que todo esto se está transformando en un puente entre áreas de la física que parecían totalmente desconectadas. De alguna forma, eso creo que está dando una dinámica al campo que es bien diferente de lo que uno tenía antes de la llegada de los aislantes topológicos. Hay gente ahora de física de altas energías, de física matemática, de materia condensada, que están encontrando un punto de encuentro en estos sistemas. Ahora, bueno, ahí no termina, esto no es solo un camino de bajada. Uno a veces, cuando está escalando alguna montaña, uno tiene que bajar para volver a encontrar nuevos hitos. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. La actividad en este campo creo que realmente es bastante frenética. Hay muchas cosas que aparecen todo el tiempo. Yo acá voy a destacar 3 tendencias. Una tiene que ver con generar efectos topológicos por proximidad. La otra con sistemas que tienen estados topológicos pero que no son aislantes, que son metales. Eso hay ahora un interés enorme. Y el otro caso tiene que ver con sistemas donde uno genera las propiedades topológicas, por ejemplo, utilizando luz. En el primer caso, algo que la gente está tratando de hacer es llevar estas propiedades a un conjunto de materiales que es mucho más grande. Por ejemplo, uno podría pensar en inducir propiedades topológicas en el grafeno.
El problema en el grafeno es que la interacción spin-órbita es muy pequeña y uno entonces lo que está tratando la gente de hacer es inducir esa interacción de manera más fuerte por contacto con otros materiales bidimensionales que sí lo tienen. Sería como un efecto de proximidad y eso es algo que se va a volver seguramente más y más relevante en los próximos años. El otro punto importante es, una vez que la gente se dio cuenta de las propiedades topológicas de aislantes, inmediatamente hubo gente que empezó a pensar, ¿y por qué no pensar en tener propiedades similares en metales? Y ahora hay mucho interés en eso. El año pasado se reportaron los primeros resultados de lo que la gente llama un semimetal de Weyl en resultados experimentales. Y eso está trayendo muchísima atención. Ahí uno lo que tiene son algunas ideas similares, pero en un metal, no en un aislante. Eso tiene muchas dificultades de punto de vista fundamental y hay mucho trabajo ahí por hacer. Otra dirección que quisiera, bueno, en esto estamos trabajando ahora con José Chesta, que es un estudiante de maestría acá en la Universidad de Chile, con Álvaro Núñez. Estamos haciendo algunas cosas en esta dirección. Otra dirección en la cual he estado trabajando en los últimos años tiene que ver con cómo generar estados topológicos utilizando, por ejemplo, luz. Y ahí la idea que me gusta usar para transmitir un poco un sabor de lo que hay detrás de esto, viene de una película que es un clásico de un director alemán, Wim Wenders, que se llama, en español el título es En las alas del deseo. En inglés creo que se presentó como Wings of Desire y el nombre en alemán es Der Himmel über Berlin, que es como el cielo sobre Berlín. Y es una película que trata de dos ángeles que viven mayormente en Berlín y observan el mundo que tienen abajo, desde ahí arriba, pero no pueden interactuar con la gente, pueden escuchar los sentimientos, los problemas que tienen y demás, pero no pueden interactuar mucho. Y eso un poco es lo que pasa cuando uno normalmente piensa en interacción de la luz con la materia. Uno trata de usar la luz para observar algo, para observar un fenómeno, para observar un proceso. Es lo que uno hace, por ejemplo, cuando uno usa espectroscopía Raman. Uno esencialmente usa la luz para acceder a información estructural importante y útil del material que uno está iluminando con un láser. Ahora, uno puede hacer algo más sutil que eso, que es usar la luz para cambiar el sistema. Hasta en la película pasa que este señor que está caracterizado, este ángel que está caracterizado por Bruno Ganz, en algún momento se cansa de solamente observar el mundo ahí debajo y decide bajar a la tierra para vivir como un mortal. Y esto es exactamente la escena donde eso ocurre, se da cuenta de que está abajo. En la película algo que pasa es que cada vez que un ángel baja a la tierra le regalan una armadura que le tiene ahí bajo el brazo. Y entonces, volviendo a la idea de interacción de la luz con la materia, uno lo que puede pensar es en usar la luz para modificar un material. De alguna manera uno lo que quisiera es hacer un clic de algún switch, uno enciende la luz y uno ahora lo que hace es cambia la topología de un material. Y eso es algo en lo que hemos estado trabajando los últimos años, que tiene que ver en cómo inducir propiedades topológicas ahora usando un medio externo. Hay ya algunos experimentos que van en esta dirección y es un área que es bastante interesante. Todas las propiedades topológicas que la gente logró entender hasta ahora tienen que ser reexaminadas en este caso, porque ahora uno tiene una situación de no equilibrio, uno tiene luz en el sistema. Y bueno, con eso quisiera llegar a las conclusiones. Lo más importante que quisiera que se lleven a casa es la idea de que hay transiciones que son de fase, que son diferentes a las que normalmente tenemos en la materia. Estas transiciones de fase están asociadas ahora a algo que no es la pura propiedad espectral del sistema, es algo asociado ahora a los autoestados y tienen que ver con estos invariantes topológicos. El momento en que uno tiene un aislante topológico, algo que es crucial es esta correspondencia bulto-frontera que yo les comentaba, que hace que inmediatamente lo que ocurre en el borde del material está dictado por el bulto y eso hace que los estados que aparecen ahí sean robustos.
Bueno, eso es una de las piedras basales conceptuales más importantes. Una vez que uno sabe cuántos estados hay en el borde, ahora uno puede relacionar eso con propiedades como la conductancia Hall que observaba Klaus von Klitzing en los experimentos que comentaba al principio. Bueno, creo que en este punto, volviendo a algo que comenté al inicio, ¿quiénes podrían seguir en esta área? Gente que seguramente, o con alta probabilidad en algún momento podría tener un premio Nobel. A mi juicio serían el señor Kane, Molenkamp por los experimentos iniciales, Kane y Su-Chen Zhang por predicciones teóricas. Ellos seguramente están muy bien ubicados en la gente que ha contribuido más fuerte a este campo, y hay muchos otros que siguen, que bueno, no voy a mencionar más ahora, pero esencialmente es un área que está creciendo mucho y que seguramente va a generar más sorpresas. Para terminar, lo último que quisiera destacar es esta frase del señor Haldane, que dijo que algo importante cuando uno encuentra un descubrimiento, que esencialmente uno se choca sobre algo nuevo, es darse cuenta de que hay algo interesante y perseguir esa idea interesante que uno siente en el momento. Es algo que tenemos que aprender. Bueno, gracias.